mucha gente conocida ahí, qué lindo que hay gente de la familia cuántica, la escuela. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ulises Letos y soy el creador de este método que une la biodecodificación con la física cuántica y con lo transpersonal, es decir, la parte biológica junto con la parte cuántica, en donde se apoya en el observador como el que determina la realidad. Entonces, desde ahí uno puede hablar desde lo científico que tanto le gusta al ego, para poder afirmarnos en un lugar en donde la autosanación, la autoliberación y la creación de una realidad que es la que tú decides, es posible porque te lo avala la ciencia. Entonces, si uno dice está científicamente comprobado, el ego lo cree, ¿sí? Automáticamente. Entonces, como pasa al lugar de creencia, al lugar de verdad, en tu psiquismo, empezás a crear justamente eso, que tú te empiezas a volver la persona que domina sobre tu realidad. Pasas a ser el sujeto. Y es tan importante ser el sujeto porque en cuantito nos damos cuenta de que en realidad estamos siendo objeto de una enfermedad, objeto de algo emocional, objeto de algo económico, objeto de nuestras relaciones. Cuando tomamos conciencia de dónde viene, empezamos a salir de esa hipnosis. Y es una hipnosis. Nosotros, por ejemplo, en la escuela enseñamos hipnosis, ¿vale? Entonces tú puedes a alguien hipnotizarlo y en las hipnosis más clínicas tú puedes decir, bueno, cuando pase esto, yo quiero que vos te rasques aquí, ¿sí? Entonces yo digo una palabra y cuando digo la palabra la persona se rasca. Y la persona cree que se está rascando porque decide ella que se está rascando. Pero en un estado de atención plena, en un estado de hipnosis plena, la persona cree que este movimiento de rascarse es una decisión propia cuando en realidad está en un estado de hipnosis. Y nosotros estamos hipnotizados. La humanidad completa está hipnotizada. Entonces no hace falta que nadie te hipnotice porque ya estamos hipnotizados. Ya estamos bajo ese sueño en donde creemos, como yo te decía, bueno, ¿por qué se apoya en la cuántica? Porque yo tengo 43 años, ¿vale? Y yo cuando empecé mi camino iniciático, espiritual, decirle como más te quede cómodo, ¿sí? Yo tenía aproximadamente, en realidad empecé a los 16, pero en realidad Que se vean todos. Que se conscientemente, vean todos. conscientemente empecé a los 20, 22 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, cuando vos hablabas con alguien, imagínate, hace 20 años, y les decía de que vos eras el creador y de que los átomos en realidad eran energía e información y todo el universo era energía e información, te miraban como si estuvieras loco. No se podía hablar, menos yo que era un hombre. ¿Se entiende? Porque dentro de lo que es la sociedad que tenemos, yo como hombre, ingeniero que me dedicaba el hombre ingeniero que se dedicaba a programar, ¿sí? Robótica, ese era mi trabajo anterior, un trabajo heredado, por supuesto, y por eso no me costó absolutamente nada entender cómo funciona el cerebro humano y cómo funciona la mente, porque es muy parecido a programar un robot. A un robot vos cuando lo vas a programar, hablas con el dueño de la empresa y sí que quieres que haga tu robot. ¿Sí? No, quiero que cuando llegue hasta acá esto, tome una señal y esa señal espere tantos segundos, entonces gire tantos grados y después entre algo. Y eso uno a través del lenguaje, de lo que el otro te va contando, de la historia que te está contando el otro, de lo que quiere que haga la máquina, vos programas la máquina. ¿Sí? Es muy sencillo, es muy fácil de entender. Luego, ¿tú qué tienes que hacer como programador? Tienes que ver cuál es el lenguaje que utiliza esa máquina. Cada máquina tiene un lenguaje diferente. Entonces, tengo que aprender el lenguaje en el que habla esa máquina. Entonces, uso el mismo lenguaje y utilizo los bloques y los voy acomodando. Pongo Enter o pongo correr, run, correr programa, ¿sí? Y la máquina hace exactamente lo que yo le programé. ¿Vale? Entonces, te voy a contar una historia de la máquina en la que tú vives.
en la que tú habitas, ¿vale? Un día tu papá y tu mamá decidieron consciente o inconscientemente, ¿sí?, traer a alguien al mundo, traer una persona al mundo, ¿sí? Y te concibieron. Y cuando te concibieron, no fue porque sí. Así como alguien necesita una máquina para que haga un trabajo automático y que responda a órdenes automáticas, inconscientemente, en la naturaleza, cada cachorro viene para cumplir una función, que es una necesidad para la manada. Porque, vamos a dar una noticia, somos mamíferos. Te voy a dar una noticia, tenemos el 95% de todos nuestros órganos y de nuestros programas, ¿sí?, son como la de cualquier mamífero. Lo que nos separa es un 5% que es nuestro neocórtex, con lo cual nosotros pensamos. Supuestamente somos lo que pensamos y elegimos lo que pensamos. Elegimos lo que imaginamos, elegimos lo que decimos y lo que nuestro diálogo interno está reproduciendo constantemente. Entonces, por un lado, la naturaleza y la biología, y ahí viene todo lo que es la decodificación biológica, ¿sí?, que luego pasa a ser biodecodificación, pero queda todo dentro de lo biológico, ¿sí? Entonces, no hay cachorro que no pueda venir al mundo si no es por una función biológica. Tapar un vacío, una necesidad que hay en el clan, en la manada. Quizás mamá necesitaba irse de la casa, entonces queda embarazada para irse, o quizás, como en toda la humanidad, esa niña se tiene que definir como mujer. Y como eso está oculto, porque la humanidad ha creado una sociedad en donde la mujer está oculta, ¿sí?, pero la madre puede estar visible. Entonces, para ser mujer voy a ser madre. Para definirme como mujer voy a ser madre. Entonces traigo un hijo al planeta para yo poder ser mamá, ¿sí? O el hombre también, para poder definirse tiene que ser cuando la sociedad o los programas de una sociedad que simplemente no hace falta más que mirar las noticias y darnos cuenta de que este sistema social que hemos creado los seres humanos no funciona. En 2012 la Organización Mundial de la Salud, eso es 2012, hace 7 años, dijo que tenemos el planeta más enfermo en la historia del mundo. En la historia del mundo tenemos el planeta más enfermo, más contaminado, y existe 90% más de enfermedades que lo que existían hace 3.000 años. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud, que supuestamente es la que sabe. ¿Sí? Y que de esas enfermedades, el 90% de esas enfermedades que eran incurables hace 3.000 años siguen siendo incurables hasta el día de hoy. ¿Sí? Siguen siendo incurables hasta el día de hoy. Todos los años te tenés que poner una vacuna para la gripe porque no pueden con la gripe. Ah, ahora sí, parece que ahora sí, después de 2.000 años que no pudieron con la gripe, ahora sí pueden con la gripe mágicamente. De un año aprendieron que ahora no se va a mutar, ¿sí?, algo que hace 3.000 años ya se podía controlar en otras culturas que supuestamente eran primitivas. Entonces, la autosanación es despertar. Cuando tú le dices a la persona, tú sabes de que te estás rascando acá porque yo te programé para que cuando yo diga esta palabra, tú te rasques acá, y la persona dice, joder, ahora soy consciente de que esto no lo decido yo, sino que vos me lo pusiste a mí. Y desde ese momento en que la persona tiene ese conocimiento y ese saber, empieza el libre albedrío. La persona puede decidir si tiene ganas de rascarse o no tiene ganas de rascarse. Sale de la hipnosis. ¿Me siguen? Pero, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Eso también lo descubrió Freud. Freud se dio cuenta de que la persona ya estaba hipnotizada por su madre, por su padre, por su clan, por su familia. Y ahora sabemos que también esto está en el ADN, en el árbol genealógico. ¿Vale? Entonces,
esa hipnosis ocurre desde los 0 hasta los 7 años en nuestro sistema límbico. Si tú hubieras nacido en una cultura totalmente diferente, tus creencias, tus deseos, tu imagen como madre, tu imagen como mujer, tu imagen como niña, o como niño, o como hombre, sería diferente. Si tú naces en una cultura donde, no sé, los hombres hacen otra cosa, tú harías eso que todos hacen, porque naciste en una cultura diferente. Entonces, ¿cuánto de eso estás eligiendo? Según los estudios científicos, está comprobado científicamente, así que podemos relajarnos, me quedo tranquilo de que esto es verdad, ¿sí? Porque alguien dice de que está científicamente comprobado, pero lees la historia del tiempo o lees la historia de la ciencia desde el momento en que Descartes empezó a separar el cuerpo del alma, ¿sí? Y la ciencia en realidad viene fallando desde que empezó. Primero te dice que la Tierra es plana, después dice, no, nos equivocamos, no es plana, es redonda. Después te dijo, che, no, el Sol gira alrededor de la Tierra, el universo sí gira alrededor de la Tierra, pero después dijeron, che, no, nos equivocamos. Y así, sistemáticamente, cada 50 años cambiaba de opinión. Luego cada 20 años, y ahora lo puedes ver en las noticias, que no se ponen de acuerdo. ¿Sí? Porque justamente los axiomas de la ciencia son eso. Che, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, bueno, esta es la verdad. Y uno la acepta. Pero, ¿por qué eso te puede gobernar o no? Así como la hipnosis de que si yo te digo una palabra te vas a rascar así, y es muy sencillo hacerlo, lo único que necesito es captar tu atención. Eso es hipnosis. Vamos a estudiar hipnosis ericksoniana. ¿Qué hace falta para que una persona sea hipnotizada? ¿Sí? Se le capte la atención. Para eso tenemos los medios. Te captan la atención y te mandan la programación. Es algo muy sencillo que cualquier persona que estudia hipnosis ericksoniana sabe cómo funciona. ¿Vale? Entonces, pero cuando tú eres libre, cuando conoces, cuando sabes tú puedes elegir. Por ejemplo, hay una historia de un hombre, ¿sí? Que estaba enfermo de cáncer y el médico le dice, en un dialecto español, le dice, su cáncer está terminado. Y el otro entendió que el cáncer estaba terminado. Eso es lo que escuchó. ¿Sí? Años después se lo encuentra al doctor y el doctor le dice, ¿cómo es que usted está vivo si su cáncer era terminal? No, si usted me dijo que el cáncer estaba terminado. Era lo que había escuchado. ¿Por qué? Porque le dio la verdad. Porque era el científico. Entonces se sanó. Ese es el poder que tenemos. De despertar. Eso es lo que te saca de cumplir un destino, ¿sí? O tener libre albedrío. O cumplo un destino o tengo libre albedrío. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento, el saber. Saber de que si sigo por acá voy a terminar allá. Eso, mirar desde arriba de un edificio y ver que si sigo caminando y esta maceta cae, me va a dar en la cabeza, ese es el momento en donde yo puedo tener libre albedrío de cambiar mi destino y cambiar mi realidad. Así como esa persona se sanó porque la verdad que le dijeron, ¿sí? Él la tomó como cierta y su cuerpo reaccionó hacia eso. Su cuerpo reaccionó ante eso. Nosotros tenemos un montón de personas en la escuela que empiezan a creer en su verdad. Hay otras que no, que están esperando todavía que le digan al otro, che, ¿cuándo me voy a sanar? Decime vos si me sano o no me sano. Estoy esperando. ¿Sí? El esclavo, el famoso esclavo en la filosofía, en un discurso de amo-esclavo. El esclavo que espera que el amo le diga. Cuando hablamos de autosanarnos, hablamos de conocimiento, hablamos de tomar conciencia. Y tomar conciencia es saber discernir lo que es real de lo que es ficticio, lo que son los hechos de lo que son la historia. Entonces, así como ahora tienes un nuevo conocimiento,
que puede ser, por ejemplo, de que viniste a una familia biológicamente y tu cuerpo, te recuerdo que es 95% biología pura. La parte del pensamiento apareció hace 40 millones de años, ¿sí? Pero nuestro cerebro reptil, que controla el 85% y escuchad porque esto es científico, 85% de tus decisiones, de la elección de tu pareja, porque controla de quién vos te vas a sentir enamorada y de la cual después cuando te cases o cuando vivas con él vas a perder tu líbido, y eso está programado en tu sistema reptil que no razona, simplemente reacciona. ¿Y por qué reacciona de esa manera? Porque el cerebro reptil lo que hace es que busca en tu ADN, y en el 90% de tu ADN que está la historia de todos tus ancestros. Entonces reproduzco lo mismo. O voy hacia el mismo deseo, o voy hacia la misma angustia, que es exactamente lo mismo para nuestro psiquismo. Te planta un deseo. ¿Qué pasa? Es que yo deseo, ¿saben cuántas veces hay? Yo deseo ser madre, pero en realidad yo soy profesional, yo quiero ser... ¿Y qué pasa? Esa mujer profesional que quiere vivir su propósito en la vida y a la vez tiene un deseo adentro de ser madre que va en contra de ser profesional y vivir su propósito, porque en cuantito tenga el niño, lo va a dejar en la guardería. Y el niño que sufre, en ese sentido, biológicamente, no es que sufre, ¿sí? Un abandono, ¿sí? Porque biológicamente el niño debería de estar junto con la madre hasta los 7 años. Biológicamente, en la naturaleza, te recuerdo de vuelta que somos mamíferos, entonces tenemos un cuerpo biológico con programaciones biológicas. Entonces hay que empezar a separar, ¿sí? ¿Y qué vamos a separar en ese caso cuando hablamos de la biología? ¿De qué empezamos a tomar conciencia? Y al tomar conciencia tomamos conocimiento, y al tomar conocimientos tenemos libre albedrío para usar eso a nuestro favor, para crear salud en nuestra vida. Que natural no es lo mismo que normal. Normal es una cosa, natural es otra cosa. ¿Qué es la naturaleza y la biología de nuestra especie humana? Que el bebé cuando nace no puede sobrevivir solo en el bosque. Entonces está programado, ¿sí? No es lo mismo que el potrillo que nace y ya nace caminando. Nace caminando, al poco tiempo ya puede comer solo, ¿sí? Pero en nuestra especie humana el niño tiene que estar pegado a la madre hasta los 7 años. Luego aparece el padre para separarla, ¿sí? Cosa que no sucede, eso sería lo natural, pero yo conozco niños de 30, 35 años que siguen pegados a la madre, ¿se entiende? Porque la madre no dejó entrar al padre para que los separe, porque si no, ¿qué? Ya no se puede definir como madre y entra en conflicto. Entonces es natural, no es lo mismo que normal. Entonces empecemos a ver que nuestra naturaleza empezamos nosotros a normalizar cosas que no son naturales para nuestra biología. Y después no entendemos por qué nuestra biología responde a estas cosas normales con enfermedad. Recuerda que la palabra normal tiene el mal. Normal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la escuela lo que aprendemos es entender de que estamos habitando, nuestra alma habita un cuerpo biológico con ciertas reglas biológicas. Nuestro cuerpo reacciona a nuestros pensamientos, sean reales o no sean reales. Si yo de repente te cuento de que una vez estaba en una montaña y tenía mucho hambre, y hacía 2 días que estaba caminando en esta montaña, y tenía mucho cansancio, tenía mucha hambre, mi cuerpo empezó a sentirse muy débil, y encontré ahí al fondo una cueva. Entonces entré a la cueva, y cuando entré a la cueva, encontré un animal muerto. Pero ese animal muerto estaba hace meses ahí muerto. Había
moscas rondando el cadáver de ese cuerpo. Estaba la herida del cadáver. Y yo agarré ese cadáver muerto y me lo comí. Y observen sus caras, ¿vale? Su cuerpo reaccionó con asco, si me siguieron, ¿sí? Ante algo que es ilusorio, simplemente que es una historia, ¿sí? Una historia que acaba de hacer de que tu cuerpo reaccione con asco ante algo que no sucedió, que simplemente son palabras, historias, y nuestro cuerpo reacciona ante eso. Es decir, esta cosa magnífica que tenemos nosotros de ser conscientes, si nosotros no sabemos dirigir eso en nuestra vida, eso nos dirige en nuestra vida. Entonces, ante una situación estresante, tu cerebro, tu mente, va a interpretar esto como yo te acabo de contar, ¿sí? Y tu cuerpo va a reaccionar y responder a eso. Hay personas que cuando se suben a una montaña rusa, eso les resulta una alegría y una emoción impresionante, y los químicos que segregan en su cuerpo son diferentes del que se sube con miedo y pasa todo ese trayecto con un miedo terrible en su cuerpo. En uno va a segregar adrenalina, ¿sí? Alegría, oxitocina, placer. Para otro que va a expresar esto, todos tóxicos, químicos tóxicos en su cuerpo. Y quizás hasta vomite cuando baje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Lo real contra lo imaginario, contra lo que es nuestra mente. Y nuestro cuerpo respondiendo ante eso. Nuestro cuerpo ya está respondiendo ante eso. Pero ¿por qué uno reacciona de una manera ante un hecho, en donde ya ahora tengo que hablar de hechos y no de historia? Porque luego muchas consultas, yo tengo muchos años trabajando como terapeuta, y uno que se da cuenta, que viene alguien, lo mismo que se dio cuenta Freud, viene la hija y cuenta una historia, pero después viene la madre y cuenta otra historia, después viene el padre y cuenta otra historia del mismo hecho. No se ponen de acuerdo, ¿sí? No se ponen de acuerdo, la hija cuenta de que el tío la violaba y la tocaba, y después uno dice, no, si el tío era gay. Pero ¿cómo puede ser? Pero para esa niña fue real, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia en cada uno? ¿Qué es lo que gobierna sobre cada uno? Y que nuestro cuerpo reacciona ante eso. Nuestro cuerpo reacciona ante eso. Biológicamente hablando, nosotros tenemos un cuerpo que es el desarrollo de miles de millones de años de la evolución, y lo compartimos junto con todos los mamíferos del planeta. Con todos los mamíferos del planeta, ¿sí? Compartimos etapas de evolución. Si tú estudias un poquito de biología, ¿cómo empezó? Estábamos todos debajo del agua, después todos nos adaptamos, después todos salimos del agua, nos adaptamos a eso, luego empezamos a caminar. ¿Y qué fue marcando las mutaciones para que haya especies diversas en el planeta? Los conflictos. Si las aguas no hubieran bajado del planeta, no hubiéramos salido del agua. ¿Por qué? Porque no había una razón para salir por el agua, no había un conflicto que me empujara a salir del agua para que pudiera evolucionar. Es decir, que el conflicto yo lo puedo ver en mi imaginario de dos maneras. Como algo que me puede llevar a la destrucción porque no me estoy adaptando al conflicto, o como algo que me da la oportunidad de evolucionar. Luego de 4.500 consultas, uno ya sabe cuándo, a través de la biodecodificación, alguno se va a sanar y otro no se va a sanar. Y es una fórmula muy sencilla. El que cambia, sana. El que no cambia, no sana. Cambiar significa cambiar ¿qué cosas? 3 cosas. Pensamiento, palabra, acción. Principio masculino, Enquivalión, por ejemplo, y principio femenino, el cuerpo, el hacer.
Entonces muchas personas toman conciencia desde aquí, pero en su hacer no es lo mismo. Entonces el cuerpo sigue haciendo el mismo proceso. Es decir, una vez que yo tomo conciencia de dónde proviene mi enfermedad, de dónde proviene mi conflicto interno, de dónde proviene mi emoción, de dónde proviene el por qué no atraigo a la pareja que quiero atraer, de dónde proviene el por qué estoy con una pareja que me engaña, que me maltrata, y por qué siempre mi cerebro reptil elige enamorarse de ese. Porque pienso que yo me elijo enamorar, pero a ver, ¿quién no tiene una amiga, o no sé, seguro que algo no te pasó, pero que dice, loco, siempre me enamoro del que me traiciona? Y tengo otros que están ahí, que son re buenas personas, re buenos hombres, que me tratan re bien, y no me enamoro de eso. Es decir, no te calentás con ese. No sentí atracción sexual por esa persona, pero sí sentí atracción por otro, porque ¿quién es el que decide? Ese es tu cerebro reptil, corazón. No lo decides tú. Tú crees que lo decides, pero es una hipnosis. ¿Y eso es por qué? Porque el cerebro reptil va y busca en las experiencias de los ancestros. ¿Vale? Entonces empezamos como la hipnosis. O sea que yo me estoy rascando porque alguien me dijo que me tenía que raspar. Y no solamente esto, la historia. Hay una historia, porque para hipnotizar, uno como hipnotiza, contas una historia. Lo pones en estado de hipnosis, le contás una historia a la persona, el inconsciente va a tomar esa historia y a través de esa historia voy a reaccionar siempre y cuando yo dé tal señal. Igual que en las máquinas, que antes programaba, por ejemplo. Exactamente lo mismo. Y acá tampoco es una cuestión tan compleja, ¿vale? Es una cuestión en donde, por ejemplo, en la escuela lo simplificamos mucho para la aplicación de tu vida. Porque ¿de qué te sirve ser terapeuta si no puedes sanar tu propia vida? ¿Se entiende? Somos conscientes de sanar nuestra propia vida. Es más, después aprendemos que cuánticamente tu consultante es un igual que viene a traerme una información para que yo también me sane, y en realidad en la consulta somos dos los que estamos sanando. La persona que viene y yo que estoy como espejo. Los dos somos espejos. Eso es cuántico, ¿vale? Entonces biológicamente tenemos que el cerebro reptil toma la experiencia de tu clan. Es decir, tu papá y tu mamá deciden tener un hijo, una hija, o no estamos decidiendo, cayó justo, mamá quedó embarazada, pero resulta de que había un conflicto ahí. O estaba buscando escapar de la casa porque tiene algún conflicto en el hogar y necesitaba irse, ¿sí? O es un mandato del clan que de niña pases a madre, en donde, por ejemplo, aquí en Argentina, ¿cuál es la historia más típica que me he encontrado yo? No, la abuela tenía 15 años, 14 años cuando la casaron con el abuelo que tenía 25. Vale, entonces recuerda cuando tú tenías 15 años. ¿Querías tener relaciones sexuales con un hombre de 25 años? ¿Y cuántos hijos tuvo la abuela? 9. Bueno, ya sabemos que 9 veces fue abusada. Pero eso era lo normal, te responden. Sí, pero normal no es natural. Entonces no entiendes por qué luego te encuentras con abusos en tu vida. O con rechazo hacia el sexo, por ejemplo, y una libido bloqueada. Que tengo la libido bloqueada, tengo bloqueado el poder de generar y dar luz, proyectos y abundancia en mi vida. Que eso ya es la parte transpersonal. Cuando ya empezamos a entender cómo funcionan las energías del universo, pero estamos en lo más denso, en lo más burdo, en lo que es el cuerpo humano y cómo funcionan los botones que tenemos en el cerebro. Entonces el cerebro reptil va y busca las experiencias que hay en los ancestros. Todas las historias esas las está controlando el cerebro reptil. Y recuerda que el cerebro reptil, ¿sí?, controla el 85% de tus decisiones, y es el que maneja el 85% de tu imaginario. Por eso cuando entras en un camino espiritual y te empiezan a decir, bueno, calla la mente. Entonces hay que callar la mente. Y la gente dice, che, pero parece que es muy difícil. Porque parece de que yo no soy la mente. Resulta de que yo no soy la mente. De que la mente no es mía. ¿Por qué? Yo te puedo hacer algo muy sencillo.
Tú sabes de que tienes que pensar positivamente, ¿sí? Entonces, si la mente fuera tuya, vos podrías tomar la decisión de pensar positivo y te saldría a las 24 horas. ¿Por qué? Porque soy el que maneja la máquina, supuestamente. Y no te sale así. O, mucho más sencillo, si tu mente es tu mente y sabes que el estado de iluminación es un estado de silencio interno, es decir, el estado de iluminación empieza por callar la mente, y yo te digo, bueno, si es tu mente y tú eres el que habla en tu cabeza, entonces deja de hablar en tu cabeza. Frena tu mente. Y ahí nos encontramos con una imposibilidad. Resulta de que mi mente tiene vida propia. Entonces yo soy mi mente. ¿Es mía la mente? ¿O es algo como decía Buda? Algo que está en mí pero que no soy yo. Ahí empezamos a despertar más. Porque aparte son cosas comprobables en tu vida. Resulta que hay algo en vos que te hace creer que sos vos, pero que no eres tú. Entonces, ahí empezamos a entrar a niveles más de la mente, de quién es el que mueve, ¿sí?, los controles adentro de tu cerebro y decides de que ante una situación tú reacciones, te enamores, sientas, pienses X cosa. Entonces estamos conociendo al famoso cerebro reptil. Te informo que biológicamente no está determinado dónde está el cerebro reptil. ¿Sí? Biológicamente hay 4 capas, que son 4 capas de la evolución de la especie, que la naturaleza nos dice de que el conflicto no es igual a malo. Yo te digo, estoy pasando un conflicto, tu mente dice, conflicto igual malo. ¿Sí? Como cuando estábamos, ayer creo que estábamos en una de las clases, es el conflicto de polarización. Polariza la situación tu mente. Es decir, bueno, pero yo veo el lado negativo de mí. Sí, pero el lado negativo no significa malo. ¿Por qué lo unís a malo? Todos los chamanes te dicen, tenés que encontrar el polo negativo para usarlo en tu vida. Ay, pero el polo negativo es igual a malo. No, te enseñaron, te contaron eso. ¿Sí? Lo que para vos es malo, en otra cultura no es malo. Está polarizado según qué, la cultura en que naces, la familia en la que naces. Te casas con alguien, ¿sí? Y al poco tiempo de vivir te das cuenta de que no es lo mismo, de que no fue criado igual, ¿sí? Deja los calzoncillos tirados, deja la toalla puesta en un lugar, empezás a pelear con eso, que al otro le dijeron que orden era tal cosa, respeto era tal cosa, y vos pensás que yo te digo respeto y que todos estamos hablando de lo mismo, y depende de tu historia personal, de la familia en la que creciste, del país en donde te tocó nacer y encarnar, ¿sí? Y de toda la historia, 85% de la historia de tu familia, de las experiencias que tuvieron tus ancestros. ¿Vale? Y eso lo controla el cerebro reptil. El cerebro reptil, entonces, ante una situación, me envía una señal a algo que está en el medio del cerebro que se llama hipotálamo, que segrega neurotransmisores. Y esos neurotransmisores van por tu sangre, se pegan a tus células y hacen de que tus células cambien de frecuencia y de repente vos estás teniendo una experiencia en tu cuerpo. Y esa experiencia en tu cuerpo decís, me siento triste. No, la realidad, el hecho es de que tu cerebro reptil decidió que esta situación X que estás viviendo vos, dependiendo de tu crianza y dependiendo de lo que tus ancestros han vivido, lo relaciona como tristeza, pero que en realidad son un pack de químicos que segrega tu cerebro, el hipotálamo, ¿sí? Se llaman neurotransmisores. Y que luego tu cuerpo se vuelve adicto a eso. Entonces, cuando no te estás sintiendo triste, el cuerpo te pide los mismos químicos. ¿Por qué? Porque resulta que te voy a contar cómo se programa eso en tus células. Tu mamá está embarazada de vos y tu cuerpo se va creando porque tus células se van dividiendo. Un proceso se llama mitosis, ¿vale? Lo aprendemos en el secundario, en el primario, ya no recuerdo, ¿no? O sea, vieron que el órgano cómo se va creando, se van dividiendo las células. Pero ¿qué pasa si mamá está sintiendo angustia, tristeza o bronca, odio, desvalorización?
Y tus células están teniendo los mismos neurotransmisores que tu mamá cuando está embarazada de vos. Entonces todo tu cuerpo se va creando con células llamadas desvalorización, tristeza, angustia, impotencia, lo que sea que tu madre estuvo viviendo. Y luego cuando naces, hasta los 7 años, los cerebros están conectados. Lo mismo que siente la madre, siente el niño. Por eso, ¿pero que esto es culpa de la madre? No, quédense tranquilos, la culpa es del padre, siempre. ¿Sí? Porque el padre no existe, no está. ¿Sí? Ya el mito nos dice que papá no tiene que estar. ¿Por qué? Porque estoy en un país latinoamericano, entonces somos todos católicos y papá no está. La Virgen no tuvo relaciones sexuales, sino que papá Dios no está en el cielo, no existe, se borró. Y esa historia la vas a encontrar, ¿sí?, repetida en casi todos los clanes. Igual pasa cuando dice, ¿qué pasa con la mujer? Y bueno, lo que pasa es que como nosotros tenemos una historia religiosa, católica, fueras o no fueras a la iglesia, yo no estoy ni siquiera bautizado, por ejemplo, pero nací en Argentina y acá es todo católico, ¿se entiende? Entonces, esos mitos bajan sobre la sociedad, dependiendo. Si vos estás en un país musulmán, crees en Alá, las mujeres hacen una cosa, se visten de una manera, piensan de una forma, los hombres de otra manera, ¿se entiende? Eso está determinado, como cuando yo te hago la hipnosis o como cuando te hace la hipnosis tus padres desde que naces hasta los 7, 12 años. Depende de donde vengas, de qué corriente venga. Uno dice los 7, otro dicen los 12. ¿Sí? Entonces estamos programados por estas historias en nuestro cuerpo. ¿Y por qué es la autosanación? Va acompañada del conocimiento y del saber. Por lo que te conté. Ahí tú controlas. ¿Cuándo? Cuando te enteras de que eso es una hipnosis, es una historia que vivió tu madre. Al final, entonces, mi tristeza no es mi tristeza, es la tristeza de mi madre, sí. ¿Y por qué voy a cargar yo entonces con la tristeza de mi madre? No sé. Viniste a liberarte de eso. Bueno, perfecto. Entonces ya ahí podés separar, ¿sí?, y decir, esto no es mío. Y ahí empieza a entrar tu verdadero yo. Ahí entra la luz. Y cuando entra la luz, tú puedes elegir de que esto es el polo negativo y ahora decides el polo positivo y ahí te enciendes. Si le pones el cuerpo, si cambias, si este conocimiento te lleva a entender de que ahora cuando sienta tristeza no me voy a rascar porque alguien me programó para eso, sino que voy a hacer otra cosa. No me voy a tirar en la cama, ¿sí?, como hacía mi madre cuando estaba deprimida, o como hacía la abuela, o como hacía, por ejemplo, un ancestro que se suicidó, por ejemplo. Entonces yo cargo con esa tristeza y yo no sé por qué estoy triste. Y toda la gente te dice, bueno, pero en realidad fíjate que tu vida es re buena, tenés hijos, tenés esto, tenés lo otro, todo lo que te dice la sociedad que tenés que tener, y vos no te sentís bien. ¿Sí? Y resulta de que estás con un duelo de alguien que murió repentinamente en el clan. Y cuando te enteras, ahí empieza tu autosanación, tu autoliberación. ¿Sí? Por tu fe serás sanado. ¿Sí? Y que en distintas Biblias sale con distintos nombres. ¿Por qué lo cambiaron, che? ¿Porque había algo peligroso en esa frase? Porque en la primera Biblia salía como el original, soterías en griego. Y soterías en griego es liberación. Por ejemplo, hablando de los grandes maestros. Porque nosotros tenemos esta cultura católica y nosotros, o el católico va a la misa y escucha lo que le dice el cura. ¿Entiendes? Pero resulta que ni siquiera el católico más católico ha leído la Biblia. Yo no soy católico y ya leí la Biblia 2 veces, por ejemplo. ¿Se entiende? No, yo voy a que me diga el otro, como el doctor. A ver qué tengo que hacer. No, tenés que hacer lo más difícil que... Mientras más difícil, mientras más castigo sea, mejor y ya me gano el cielo. ¿Funciona? No funciona.
¿Han sanado el mundo? No han sanado el mundo. ¿La ciencia ha sanado el mundo? No ha sanado el mundo es enfermo. ¿Se entiende? Pero la autosanación es autosanación. Es la única sanación que existe. Que tú te sanes, no que alguien te sane. Eso no viene funcionando en los miles de años que existe la humanidad, no lo han logrado. Te lo prometen, pero no lo logran. No te digo que esté bien o que esté mal, no lo polarices como malo. Ciencia igual malo, política igual malo, porque si no te va a pelear con alguien que siempre va a ganar. ¿Sí? Simplemente despertar a que tu cuerpo es tuyo. Es más, tu cuerpo es algo que tú tienes que apoderarte. ¿Vale? Entonces, nosotros empezamos a entender de que un 85% de nuestro cuerpo, ¿sí?, de nuestra mente, está dirigida, hipnotizada por las historias que quedaron registradas por los eventos más intensos vividos en nuestros ancestros. Es más, te digo, hay 3 historias, ¿sí? 3 historias. ¿Por qué? Porque eso ya es un mapa transpersonal. Es decir, ¿esto para qué es? ¿Para qué estoy experimentando esto? Ah, hay un mapa que te guía. El mapa que nos dejaron los grandes maestros iniciados en el mundo. Jesús, Buda, Mahoma. ¿Vale? Y todos ellos hablan de lo mismo. ¿Sí? Las religiones se pelean. ¿Sí? Pero te recuerdo que Buda no era budista y que Cristo no era cristiano. Y si lees la historia, ¿se entiende? Vas a ver de que estaban totalmente en contra de crear religión de su enseñanza. Estaban totalmente en contra. Pero ¿qué pasa? Nosotros seguimos hipnotizados por las historias que nos cuentan, ¿sí? Como decían, ¿qué pasa con la madre? Y lo que pasa es que también es otro problema en la cultura latinoamericana, o la que está más bajo cierto mito viviendo, en donde lo que sí se permite es que tú seas madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Virgen era madre, ¿sí? Pero no se permite que seas mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿quién era? ¿Quién era la mujer de Cristo? Si leíste la Biblia te vas a dar cuenta que era María Magdalena, ¿sí? Pero ¿cómo se encargaron de decirnos que María Magdalena era la qué? Que si era la mujer, la prostituta. Entonces cuando tú quieres ser mujer, eres puta. ¿Se entiende? Cuando quieres poner el lado mujer, entonces no existe. No lo puedo poner porque es peligroso. Pero no, porque estamos guiados, hipnotizados por esas historias. Pero esto no es ni bueno ni malo, ¿sí? Esto es lo que venimos a atravesar en esta encarnación. Que eso es lo que lleva más allá de esto de la biodecodificación cuántica y transpersonal. Porque de repente decís, bueno, ¿y por qué cuántica? Ahí me explicaste esta situación, ¿no? De que el 85% viene de mis ancestros y que también viene ese 85% de mis células. Es decir, ¿para qué me fabricaron a mí? No, te fabricaron para ser la persona que llena un hueco. Por ejemplo, ser la niña que sostiene a papá o que sostiene a mamá, o la niña que viene a maternar a sus hermanos, o el niño que viene a paternar a sus hermanos. Era para llenar un hueco que ellos no podían llenar, ¿sí? Y crecimos con eso como si fuera normal. Y luego andas buscando lo mismo. Entonces en todos lados maternas, en todos lados paternas. O tratas de llenar ese hueco. En todos lados actúas lo mismo. Hipnotizado. Porque fuimos fabricados para eso. Y el otro 10% son todas tus experiencias guardadas en tu sistema límbico, lo que tú puedes acceder como recuerdo. Es decir que, en realidad, el noviecito tóxico, la mamá tóxica, el papá tóxico, un 10% que nos jodieron las pelotas en la vida, ¿me entiendes? No es tanto. Es más los ancestros que otra cosa, ¿sí? Es más, eso que vivimos está muy relacionado con nuestros ancestros. A ver, Génesis, Lech Lecha. ¿Qué significa Lech Lecha? Aléjate de tus ancestros, dice en el idioma original. Aléjate de tus ancestros o de tu familia, depende de la tradición. Aléjate de ti mismo
para encontrarte a ti mismo. Ah, pero la iglesia no dice que todo tiene que ser la familia y honrar a tu padre y tu madre. Vuelve a leer. ¿Se entiende? En Génesis, el Dios le dice al pueblo, aléjate de tus ancestros. Aléjate de ti mismo para encontrarte a ti mismo. Ah, es la misma Biblia, sí, pero ¿qué pasa? No, esa hoja se les pega, ¿me entiendes? Porque el discurso no les conviene. O no sé por qué, pero esa hoja, digo, pero ¿y acá qué onda? ¿No? O cuando dice Jesús, no llamaréis padres a otro hombre en la tierra más que a Dios. Ah, pero si el Señor que se para ahí a leerme la Biblia me obliga a que yo le diga padre, está incoherente porque su Biblia, que cada vez que termina de leer le dice, es palabra de Dios, aunque sabemos que los 4 manuscritos esos fueron escritos, 3 de ellos fueron escritos por personas que nunca conocieron a Jesús, que lo escribieron 80 años después. Y los que sí conocieron a Jesús son apócrifos. O sea, el de María Magdalena, el de todos los que realmente escucharon la palabra. Porque, la Biblia es la historia, no la enseñanza de Jesús. Es la historia de Jesús, no la enseñanza. Porque en la misma Biblia dice, ¿por qué hablas raro ante ellos? ¿Por qué le hablas con metáforas, con parábolas? Ah, porque a ellos yo le hablo para que no entiendan. Porque ese es un truco que aprenden los iniciados, que es hablarte medio raro para que vos te intereses y entres a la enseñanza. Carlos Castaneda con Don Juan, por ejemplo, ¿no? Don Juan le dice, ah, ¿vos te interesan las plantas psicodélicas? Bueno, ven y yo te enseño. Y luego lo desvió, ¿vale? Y le dice, a usted yo le hablo de la enseñanza, pero después vos seguís leyendo y nunca más está cuando él le habla a los discípulos sobre la enseñanza. O sea, es la historia. Entonces empezamos a despertar, entonces estoy hipnotizado porque yo creía esto. Y esas creencias son verdades que nosotros aceptamos. ¿Vale? ¿Y por qué cuántico? Porque hay un momento en donde hay una revolución New Age, con todo lo que vivimos. Yo he sido el más New Age, me vestía con cosas blancas, ¿no es cierto? Y hacía yoga, tai chi, fui budista, fui a la iglesia también para ver qué. Fui muy New Age, ¿sí? En donde todo se basaba en la práctica. Ah, le digo, pero esto es la misma iglesia. La iglesia me dice que yo tengo que rezar y vos me decís que yo tengo que hacer una meditación y un mantra. Entonces, si yo pongo un loro a decir un mantra, el loro se va a iluminar porque lo que importa es el mantra y no el camino. Ah, entonces voy a leer a Buda. Resulta que Buda nunca dijo eso. ¿Vale? Entonces, vemos que Buda no era budista. Vemos que Cristo no era cristiano. ¿Vale? Vemos que los que mataron a Cristo fueron los romanos, pero la iglesia es católica, apostólica, romana. Todas esas incoherencias de la humanidad. ¿Sí? Podemos ver también de que si supuestamente lo crucificaron un sábado, los judíos tienen prohibido hacer reuniones los sábados. O sea que no se podían reunir un sábado a decidir a quién iban a poner en la cruz. Es imposible. ¿Se entiende? Lo crucificaron los romanos, en donde está fundada la iglesia. Por Pedro. ¿Quién es Pedro? El hombre de poca fe. Y partíamos de una frase también de este gran maestro iniciado que decía, por tu fe serás liberado, en una parte, ¿sí? ¿De qué? De la hipnosis. Después en otra parte es, por tu fe serás sanado, que podríamos decir, bien, perfecto. Y luego lo cambiaron por tu fe serás salvado. Es decir, que yo ahora soy siempre una víctima que necesito ser salvado. Y que yo no tengo ningún poder. Necesito a otro para que me salve. ¿Me siguen? Entonces, la sanación pasa en un punto por lo mental, la mente, y el conocimiento en el que la mente se está basando para generar esto. Y otro punto es el lado femenino, en donde ponemos el cuerpo, que es lo que hay que integrar, que es lo que falta. Falta un lado femenino, falta poner el cuerpo. ¿Por qué poner el cuerpo? Porque ¿quién pone el cuerpo para que esté el bebé? La mujer, ¿sí? Entonces todo lo que sea el hacer, poner el cuerpo, es cuestiones femeninas. Y a nosotros nos han enseñado a poner el cuerpo en trabajos que no nos gustan, nos han enseñado a poner el cuerpo con personas que no queremos, nos han enseñado a poner el cuerpo estudiando cosas que no queríamos estudiar, nos han enseñado a poner el cuerpo
de manera de esclavos. Entonces fuimos esclavos y muchas veces estamos esclavizados. Entonces tú entiendes de tu mente que tu trabajo te enferma, que esa pareja te enferma, que esto te enferma, pero sigues poniendo el cuerpo como un esclavo ahí. Por eso es amo-esclavo. Hegel, filósofo, ¿sí? Del cual, por ejemplo, Lacan toma, ¿no? El discurso esclavo o amo, ¿sí? Pero buenas noticias, el esclavo es el único que se puede iluminar, ¿sí? Porque el amo, como ya tiene el poder, no va a ir más allá. Lo único que hace es pelear a muerte para no perderlo. Pero si el esclavo pelea a muerte por su libertad, se ilumina. Entonces, buenas noticias en realidad. Tenemos que pasar por ahí para iluminarnos. Tenemos que pasar por esa esclavitud. Tenemos que despertar de esa esclavitud. Porque en realidad, cuando Jesús quiere liberar a los judíos estaban bien siendo esclavos. ¿Sí? Estaban bien. No, dejarnos así como esclavos. Se quejan todos los días de ser esclavos, pero siguen siendo esclavos. No querían liberarse. Y él decía que la liberación era interna, no de que alguien tenía que venir y salvarlos, ¿vale? Sino que era interna. Y si Jesús nos sanó o nos salvó a todos porque se crucificó, ¿por qué el planeta sigue estando peor? Si no estaríamos todos iluminados si realmente nos salvó. ¿Se entiende? Nos mostró el camino, que es diferente. ¿Se entiende? Entonces, por tu fe serás sanado. Resulta que la palabra fe no existe en ninguno de esos idiomas que fue escrito. No como la entiende un latinoamericano como nosotros. Nosotros entendemos la fe, la palabra fe, como algo en lo que vos tenés que creer, que no necesita que ser demostrado por nada. ¿Sí? Es decir, yo creo en esto, pero sin demostración. En eso se basa. Es un marketing muy bueno. ¿Me entendés? No, vos tenés que creer en mí, pero demostrame que vos... No, simplemente porque yo te lo digo, porque tengo el título. ¿Me entendés? Tenés que creer en mí. Ah, bueno, entonces listo, te doy mi voto. ¿Te suena? Esa es la psicología que tiene el ser humano. No hace falta que la persona sea buena persona y que te muestre con su vida de que es una persona luminosa. Simplemente hace falta un título para estar en el poder. No hace falta que demuestre absolutamente nada. Porque la política surge de un concepto que tiene que ver con la fe. ¿Sí? Porque la palabra que usó Jesús ahí no es fe, es pistis. Y pistis, en griego, ¿sí? Tiene varias traducciones, dependiendo del contexto. ¿Vale? Mi nombre es Ulises, pero porque mi padre era griego. Mi hermano se llama Aquiles. O sea que yo te puedo hablar de eso. ¿Vale? Entonces, pistis, dependiendo del contexto, puede significar dos cosas de igual manera, ¿sí? Por tu certeza, podemos tomarlo como una de las traducciones, por tu certeza te has liberado, ¿sí? Y la otra, que es la que se usa en este camino que él enseña, que es, pistis es una persona que tiene pistis, para Jesús o para los griegos, es una persona que lo que dice es lo que hace. ¿Sí? Entonces yo digo que me voy a sanar y me dirijo, hago cosas para sanarme y me sano. Por tu pistis serás liberado o sanado. ¿Y por qué te digo esto? Porque en los principios, cuando surge la política, era una idea fabulosa. Vos, para ser un regente de una ciudad, para ser un político, vos tenías que demostrar pistis. Es decir, ¿quién podía postularse? El tipo que tenía pistis. ¿Qué significa? El tipo que lo que decía lo hacía. No, yo digo de que voy a crear esto y contra viento y marea lo puedo crear. ¿Se entiende? Entonces es un tipo que el que dice, lo hace. Después mostrame un político que lo que diga, lo haga. Y por eso está fallada la política. Porque la base de la política no existe. No existe la pistis. Vos no tenés que demostrar con tu vida que tu vida es luminosa. Y por eso podés dirigir a un pueblo. ¿Sí? Bien.
Entonces ya vamos aprendiendo ciertas cosas para la autosanación. Despertar de una hipnosis. A ver, científicamente tu cuerpo, ¿sí?, renueva todas sus células cada año y medio. Cada año y medio tu cuerpo renueva todas sus células. Cambia sus células. ¿Y por qué seguís enfermo? ¿En dónde está la enfermedad? ¿Quién está generando esa enfermedad entonces? Y eso es un hecho científico, científicamente comprobado. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué suerte que me decís esa frase! ¿Se entiende? Porque así yo lo puedo, mi ego lo puede creer. ¿Sí? Pero después podés investigar, esto está en las investigaciones de Deepak Chopra, que es uno de los primeros que vino a mezclar medicina con espiritualidad, que revolucionó Deepak Chopra. ¿Vale? En donde en una conferencia en Harvard dijo, los médicos no dan diagnósticos, dan pronósticos. ¿Sí? Porque él estudió los Vedas, de donde también estudió Cristo, de donde también viene Buda, los Vedas, ¿sí? En donde hay 4 estados de la mente. Entonces sabe que hay uno de los estados de la mente en donde si yo pongo internamente a alguien que me dice la verdad y lo tomo como verdad, yo lo voy a tomar como certeza y eso es lo que voy a producir en mi vida. Entonces, si el médico me dice te vas a morir en 6 meses, yo me muero en 6 meses. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo puse en el lugar de la verdad internamente. Por eso Chopra dijo esa frase ahí. Y dijo que esto viene de los Vedas. ¿Vale? De los brahmanes que no tenían hospitales, no tenían cárceles, ¿vale? Igual que los toltecas, igual que los incas, igual que los hopis, culturas que funcionaban. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a despertar a lo que son los hechos y lo que es nuestro imaginario. ¿Sí? Si no sé si habrán notado de que el mundo está en una situación que ya fue predicha, ¿no? En donde justamente por eso hay tantos que estamos diciendo lo mismo, porque hace falta muchas voces, porque tenemos que pasar de era, o pasamos de era o no pasamos de era, o evolucionamos o no evolucionamos. Estamos en ese punto de la humanidad. Por eso no hay pelea entre lo que yo diga, lo diga el otro, ¿no? Todos estamos diciendo el mismo mensaje. Tú eres el creador de tu realidad. El viaje es de uno en uno. El viaje es de uno en uno. Bien. Entonces estamos viendo que hay muchas cosas que nosotros muchas veces las tomamos como cierta, si nos tomamos el trabajo y el viaje de hacer la investigación, de estudiar, de buscar, de hacer el viaje, que es tortuoso, ¿sí? No es un viaje fácil de hacer, ¿vale? No es fácil pararse acá tampoco, no es fácil sostener todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo para hablar de algo tengo que vivirlo en mi vida, tengo que tener pistis, porque si yo te estoy hablando de pistis a vos es porque yo tengo pistis, ¿vale? Es porque yo logré con mi biodecodificación cuántica y transpersonal abundancia, relaciones, salud, brillo en mi vida. Si no, no puedo hablar. Ya el universo sabe que cuando yo hablo de un lugar, de algo que yo no conozco, y saber no es lo mismo que conocer, porque por más que yo tenga la capacidad de leer un libro y recordar páginas y párrafos, ¿sí? Porque lo leí una sola vez y es un don, ¿sí? Que me vino, perfecto. Pero eso no me da conocimiento. Vos podés saber muchas cosas, pero conocer es muy diferente. Conocer que saber. ¿Vale? Bien. Entonces estamos en la parte biológica y ya empezamos a entrar un poco en el inconsciente colectivo y cómo eso nos afecta a nosotros, ¿vale? ¿Por qué cuántico? Resulta de que la biodecodificación cuántica y transpersonal, ¿por qué se basó en lo cuántico? Porque responde muchas preguntas que cuando Descartes empezó a separar la psicología, la psique, el alma, psique es alma, ¿sí? Y psique, ¿sí?, es femenino. Y separó psique del cuerpo. Entonces empezó a haber una medicina que se encargaba solamente del órgano y no se encargaba de la psique. ¿Se entiende? Y lo separó.
ahí. Separó algo. Antes el médico te veía todo, se llamaba iatros. Una persona que podía ver todo cómo era tu vida y determinar qué te había enfermado. Recordemos que no había hospitales. Vos a un chamán le explicás, a un verdadero chamán que está así en la montaña, y me contaba un maestro que le decía, le quería contar cómo era nuestra sociedad, y el tipo estaba como que no entendía. Dice, a ver, ¿ustedes agarran y a todos los enfermos los ponen en un solo lugar? Sí, se llama hospital. ¿Y ahí vas a querer sanarte? Sí. ¿En serio? ¿A un lugar lleno de enfermos? Sí. ¿Y no salen más enfermos? Sí, salen con un diagnóstico siempre. Lo que te van a buscar es un diagnóstico para salir enfermo, justamente. ¿Vale? ¿Y por qué esta parte cuántica? Porque cuando se paró, resulta de que la ciencia no creía en todas estas cuestiones psíquicas, en toda esta cuestión mágica, nos separaron de la magia, nos sacaron el poder, ¿sí? Ahora nos teníamos que esperar a ver qué nos decía la ciencia para ver si podíamos sanarnos o no, sin nosotros, manteniéndonos nosotros ignorantes de que sí podíamos sanarnos porque otras culturas ya lo hacen y ya lo hacían, ¿sí? Entonces aparece la cuántica y es como una patada en el culo a la ciencia. Es más, aparece hace muchísimos años y el mismo Einstein se enojó porque, oh casualidad, una de las características de la cuántica fue descubierta por un monje. Ah, oh casualidad. Alguien que está en un paradigma religioso, que era fanático de la física y fanático, un fan de Einstein, ¿sí? Descubre el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una teoría que después se demostró. Se demostró en 1997 por Gysin, ¿sí? ¿Qué significa? Que dos partículas cuando se acercan o se aproximan, intercambian información y quedan ligadas para siempre. Y ante el cambio de una, la otra también cambia, y que el tiempo en el cambio de uno y en el cambio de otro no existe. Es decir, que viaja a una velocidad, ese cambio de información viaja a una velocidad que es más rápida que la velocidad de la luz. Y como Einstein ya había dicho que no se podía viajar a velocidades más allá que la velocidad de la luz, y esto contradecía, se burló de él en medio de una conferencia. Luego, 15 años después, cuando se pudo demostrar, tuvo que ir a pedirle perdón. Pero eso no sale. Seguimos con las frases de Einstein que estaban erradas. Seguimos estudiando a alguien que en muchas partes estuvo errado, como puede ser, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, que luego se demostró. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Que vos también estás hecho de átomos. Y cuando vos te entrelazás con alguien, al cambio de información de uno, cambia el otro. Por eso esto es un viaje de que vamos cambiando de a uno y el otro va cambiando también. Cambia la información en el otro. Entonces la cuántica vino a decir cosas que ya el ego del científico, porque el científico tiene un conflicto interno, el saber. Él te tiene que dictar lo que vos tenés que saber o lo que no tenés que saber. Y adentro tuyo, antes de empezar un viaje y poner el cuerpo a algún lugar, hay un científico interno nuestro que dice, pero yo no sé. Pasa que yo no sé cómo hacerlo. Ah, ahí entró el científico interno que necesita saber. A ver, yo puedo aprender a andar en bici porque me subo a la bici y empiezo a pedalear y me puedo caer 20 veces y aprendo a andar en bici. O puedo estudiar las partes de la bici, 5 años en una universidad y después ver, tengo dos opciones. O me subo a la bici después de 5 años de estudiar a la bicicleta y las leyes que hacen que la bicicleta funcione, o sigo enseñando las leyes sin experimentarlas, por eso saber no es conocer, ¿sí? O después empiezo a andar en bici. Por eso hay algo que nosotros decimos, ¿sí? Para vos saber, tenés que hacer. Eso te soluciona el problema interno. Es que yo no sé, tenés que hacer. Cuando empieces a hacer, vas a saber. Para saber, hay que hacer. Ya con esas pequeñas trucos chamánicos, iniciáticos, ya empezás a poner reglas diferentes en tu mente. Ya no te detiene el saber. ¿Vale? Bien. Entonces la física cuántica
O el científico tiene el conflicto del saber, ¿no? Yo te tengo que dictar a vos lo que tenés que saber. No, que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque estamos de acuerdo. ¿Cuántos somos? ¿20? Levanten la mano quién está de acuerdo con esta teoría. Yo, listo. Así funciona. Así es, así. Si vos estudias los axiomas de la ciencia, en los que tanto creemos, es una cuestión de convenciones. ¿Me entiendes? Si la mayoría vota de que esa teoría les parece correcta, la aprueban. Y por eso la física cuántica, como luego la tecnología nos permitió hacer experimentos, nos viene a demostrar científicamente, porque se pudo reproducir, de que el observador, de que la persona que observa determina la realidad. Por ejemplo, módulo 4. Sí, que hay algunos de acá que están todavía en el módulo 4 donde se te abre el cerebro y empezamos a empoderarnos de verdad, ¿o no? Sí, ahí empieza como esto que se te empieza, sientes esta expansión interna, te sientes poderoso, porque lo demostramos, ¿sí? Entonces la física cuántica nos dice que para que algo exista tiene que haber fotones, luz, que choquen contra un objeto. Si no, no existe el objeto. No voy a hablar de física cuántica, nos lleva no sé cuántas horas, ¿no es cierto, chicos? Como 12 horas hablar de física cuántica, iniciando y después todas las leyes que podemos utilizar en nuestra vida. Pero básicamente necesitamos algo que se llama colapso de la función de la onda, de que es luz. Entonces vos te decís, pero a ver, si yo me meto en una cueva totalmente oscuro, o a la noche, si yo apago todas las luces y mi cama y mi pieza está totalmente oscura y no entra un rayo de luz, yo me choco contra la cama y el dedito gordo me lo doy con el pie y me duele una hostia y sigue existiendo la cama y no hay luz. Ah, lo que pasa es que cada ser biológico en el universo, y si esto te interesa, hay un libro que resume todos los libros que se llama Biocentrismo de Robert Lanza, ¿sí? Y es premio Nobel, así que te podés quedar tranquilo porque el tipo puede demostrarlo, tiene pistis. El tipo hace que gente que no veía nunca en su vida pueda ver, ¿sí? Y es raro que tenga una visión muy parecida a la que tenían todos los iniciáticos y todos los maestros ascendidos. Es decir, una comprensión del universo cuántica, holística, holos, el todo, ¿sí? Entonces, podemos entender de que la ciencia nos estaba diciendo algo, pero que tú no lo puedes aplicar. Pero otro científico descubre de que de nuestras células y de las células de cualquier ser consciente, ¿sí?, emiten luz. Puedes decir, ah, sí, el aura. No, no es el aura. El aura es otra cosa, es un cuerpo más sutil todavía. Esto lo emiten tus células. Y te recuerdo que en tu célula está la función que viniste a hacer por el clan y la historia de tus ancestros. Ah, y entonces ahora puedo entender por qué tuve un accidente a la misma edad que tuvo un accidente un ancestro. O por qué me estoy casando con un hombre que se dedica a lo mismo que se dedicaba un bisabuelo. ¿Por qué estoy creando una realidad? Porque sale esta luz, que es la que necesitamos para crear realidad, sale, es emitida desde nuestras células. Eso se llaman biofotones. Y Albert Fish-Pope, otro premio Nobel, es el que pudo demostrarlo científicamente. Entonces ahí podemos completar y decir, ah, entonces yo estoy emitiendo una luz que no es mi luz todavía. Ah, ahora empezamos con la parte transpersonal, en donde podemos basarnos en, ¿dónde nos vamos a basar acá? ¿Qué se puede aprender de esto? Ya estamos cada vez, si se dan cuenta, estamos yendo a algo más sutil, ¿no? Ya estamos hablando de física cuántica, de átomos, ¿sí? Hay datos muy interesantes que nos ayudan a ampliar circuitos, como puede ser de que un átomo es 99,9999% de espacio vacío. Y lo que queda, ¿sí?, en electrones, protones, bosones, quark, son energía e información fluctuante. O sea, tu cuerpo es eso también. Todo lo que estás viendo. Ah, pero vos me decís esto, pero yo puedo, lo que yo veo con mis ojos no es lo mismo. Bueno, pero resulta de que lo que vos ves en tus ojos es algo que se genera en tu cerebro, no es lo real. Es decir, para que tú puedas ver, para que tus ojos puedan ver, tiene que entrar luz
a un lugar y esa luz rebotar contra los átomos que componen un objeto, entra a tus ojos y tus ojos tienen 8.000 millones de células cónicas con las cuales convierten esta energía en impulsos eléctricos en tu cerebro que viajan a 400 kilómetros por hora hasta tu lóbulo occipital y tu lóbulo occipital en tu cerebro genera la imagen. Claro, todos estos conocimientos nos empiezan a dar, a provocar un picazón adentro, ¿no? Y decir, claro, y todo esto es científico, todo esto se ha demostrado. Hay algunas preguntas en el chat. Claro, sí, muy bien, sí, respetar el brillo. Sí, bueno, entonces ahí vamos yendo cada vez a lo más sutil, chicos, ¿sí? Familia, estamos yendo cada vez a lo más útil. Voy a silenciar que hay algunos con el micrófono abierto y entre ruido. Entonces estamos a lo más útil. Entonces tengo que aprender a autosanarme. Y para aprender a autosanarme, yo te tengo que explicar cómo funciona la maquinaria. Si no, no vas a saber qué botones apretar para sanarte. ¿Sí? Pues sí, si no vamos a caer en algo que es un conflicto. ¿Sí? Que es que yo te diga, hacé esta meditación. Decí estas 4 palabras como Ho'oponopono. Agarraron a Ho'oponopono, que es un viaje iniciático, ¿sí? Un viaje interno, y lo convirtieron en 4 palabras. Que le funcionan a algunos y a otros no. ¿Se entiende? Entonces, yo te voy a dar el mapa, ¿sí? De cómo funciona tu vida y así tú te interesas en hacer lo que hay que hacer para sanarse. Muchas cosas las podemos ver en los mitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mitos están puestos ahí. No se dieron cuenta que los dioses griegos son muy parecidos a los romanos y a los vikingos, y que después vas a estudiar otras culturas y tienen dioses muy parecidos. Bueno, porque te están explicando cómo funciona el universo o las fuerzas del universo a través de historias, porque así es como nosotros nos programamos. Entonces, así podemos saber cómo funcionan los mitos. Entonces, algo básico para que los dioses te escuchen o para que el universo te traiga la buena suerte, te traiga eso que vos querés, ¿sí? Es entender de que siempre que alguien le ha pedido algo a un dios, el dios te ha mandado a hacer un viaje. ¿Sí? Por ejemplo, Psique, que era mortal y que se quería casar con Eros, ¿no? Y le dice, a ver, Zeus, yo quiero convertirme en diosa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenés estas pruebas. Pasás por estas pruebas y ahí yo te doy. Porque ese es al que los dioses ayudan. ¿A quién? Al héroe. A la heroína. A los otros no. En toda la mitología, al que le pide a Dios desde la víctima, no le dan bolilla. En todas las mitologías. Entonces, esa es la parte transpersonal de por qué, cómo puedo yo utilizar también todas las fuerzas del universo. La cuántica, por ejemplo, nos explica de que entonces por eso uno cae en un cuerpo, tu alma cae en un cuerpo que tiene una mente. Entonces hay 2. Tu mente y tú. Tu ego y tú. Una prueba científica fácil. Si vos pensás en tu mente y vos hablás en tu mente, ¿quién escucha? Si vos proyectás imágenes, ¿quién las ve a las imágenes? Somos 2, somos dobles. Esta respuesta, por ejemplo, por más que yo la pueda haber aprendido de muchos libros, a mí la que más me gusta es la de Buda, ¿sí? La que está en Bardo Todol, porque es hermoso, porque es biodecodificación cuántica. O sea, un libro que tiene miles de años está explicando lo mismo que estamos explicando en la escuela, por ejemplo. La emoción que me dio cuando vi eso. ¿Qué dice? Bardo Todol, ¿no? Es el libro que es el libro tibetano de los muertos. Está mal traducido. Es liberación por vía de la audición, ¿sí? Y no es para los muertos, es para la vida. Para la vida y la muerte. Porque lo dice el libro. Esto sirve para la vida y la muerte. Es la aplicación de la vida y la muerte. ¿Qué te dice? Que en el proceso de transmigración del alma, es decir, cuando el alma transmigra y entra a un cuerpo, ¿sí? Hay 2 cosas que suceden, dice. Cuando el óvulo, fíjate lo que te explicaban hace miles de años, y después de repente empezamos a delirar científicamente. Cuando el óvulo se
se encuentra con el espermatozoide, entra una terceridad. Un Dios, ¿sí?, de orden sutil y menor, llamado Antarabhava o Gandharva. Este Dios es un Dios menor, en otras culturas es un demonio, ¿sí? Es un demonio en otras culturas. Por ejemplo, porque en verdad todo vos lo podés ver desde lo tibetano o desde lo palí, ¿sí? Son dos culturas, de ahí salen dos enseñanzas del budismo, ¿sí? Ninguna de ellas sigue las enseñanzas, ¿sí?, sino más que bien las prácticas. Entonces, Gandharva o Antarabhava dice que es un dios que maneja la mente, dice, maneja tu psiquismo, maneja tu energía sexual. De eso es de lo que nos venimos a apropiar, dice el libro. Es decir, de que tu alma viene a apropiarse de tu propia luz, pero que al principio venimos en un cuerpo, ¿sí?, que en realidad ese cuerpo no termina siendo nuestro. Por ejemplo, está el bebé, y vos decís, el cuerpo del bebé es del bebé, ¿sí? Es del bebé. ¿Y por qué no lo controla el bebé? Tú tienes que hacer todo un viaje, que ahora no te acuerdas, pero era un bardo. Yo tengo 2 hijos. Y yo me acuerdo mis hijos tratando de caminar, tratando de controlar esfínteres. ¿Se entiende? Es un viaje hasta que podés controlar tu cuerpo. Después llega la adolescencia y de vuelta perdés el control porque no es tuyo, te tenés que apropiar de tu cuerpo. Y luego viene el proceso transpersonal de apropiarte de tu mente, que es lo que no logramos nosotros, o que es lo más difícil, porque nos creemos la mente. Entonces, Gandharva o Antarabhava es lo que nosotros en la escuela decimos la entidad egoica, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ego se basa, y el mismo Bardo Tol te dice, Antarabhavas lo podemos definir como el atavismo con los ancestros y la estirpe. Este está hablando de psicogenealogía, está hablando del árbol genealógico. ¿Se entiende? Y te lo está diciendo hace miles de años. Y te está diciendo de que eso es de lo que tenemos que atravesar y apoderarnos. Antes de hacer una decisión en tu vida, que vos sabés que va a cambiar tu vida, que te vas a apoderar de tu vida, y tu mente le pregunta a tu mamá, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir mi hijo? ¿Qué va a decir mi esposo ante una situación? Le pide permiso. ¿Se entiende? Porque estamos guiados a través de eso. Estamos encerrados a través de eso. Por eso, aléjate de tus ancestros, ¿sí? Por eso es lo que le decía. Pero es que yo tengo que dejar a mi familia. No, porque eso es interno, no externo. Yo me tengo que... Jesús no se salvó de la traición, se sanó de la traición, que son cosas diferentes. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos te sanás internamente, no importa lo que pase afuera, lo podés usar y fluís con el universo, sea lo que sea que pase, y dirigís las fuerzas, dirigiendo las fuerzas internas. Entonces, por ejemplo, ahí nos se explican lo mismo que yo te estoy explicando desde la biodecodificación cuántica, que vendría a ser algo más moderno, algo más, aplicable. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me pasaban con respecto a cuando entré en la era New Age, es que decía, che, loco, está muy fácil iluminarse en un monte siendo un monje, que me traen de comer todos los días, que no tengo que pagar la luz, no tengo que pagar el gas, no tengo que alimentar hijos, no tengo una esposa, ¿me entendés? No tengo una suegra, ¿vale? A ver, agarra al monje ese que está ahí, todo el día meditando el pedo, y ponele una esposa, ponele hijos, ponele que pague la luz, ponele que pague el gas, ¿se entiende? Ponele una suegra, ponele todo eso y a ver si sigue estando en ese estado. ¿Se entiende? Eso es huida. A mí me sirve algo que me pueda servir para que en la selva en la que estamos, poder surfear la ola. Porque eso es lo que te pide el maestro iniciático, eso es lo que te pide, lo que te pedían estos maestros, ¿no? Es decir, no hace falta que te vayas al monte, eso es lo fácil. ¿Entendés? Qué fácil que está. Renuncio a todo, voy, me siento y veo los atardeceres todos los días. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo vas a sostener? ¿Nunca hicieron un viaje, por ejemplo, una búsqueda de visión? Una búsqueda de visión. Te sentás en una montaña con 12 piedras que te rodean
agua nomás tenés y tenés que estar 4 noches solo. Y no importa, ¿sí? Que no estás con tu mujer, que no estás con tu suegra, que no estás con lo mismo aparecen los problemas. Y resulta de que todos esos personajes viven adentro tuyo. Ahí te encontrás con tus demonios, que se representan en otro, pero cuando haces una búsqueda de visión, lo haces con vos mismo, ahí. Por eso, no es que hay que ir, sino que podemos usar todos los desafíos que tenemos para, como nos dice la naturaleza, usar esto para elevarnos o usar esto para destruirnos, dejar que nos destruya. Entonces es un viaje. Y ese es el viaje que te dice el maestro que tenemos que hacer en esta vida. Poder usar el mundo y sus complicaciones, como son los paradigmas que nos gobiernan, para nosotros poder elevarnos, ¿sí? Y poder apropiarnos de la luz que emitimos. Ahora la están emitiendo los ancestros, la está emitiendo el proyecto sentido, que es lo que viniste a hacer, ¿vale? Pero ¿para qué todo esto? Porque si no te frenas así, si no, por ejemplo, empiezan a estudiar biodecodificación, dicen, ahora ya tengo un poco de plata, ahora tengo más o menos, tengo mi relación más o menos, esto más o menos, y te quedas con ese más o menos, el maometano, le digo yo, ¿no? Es un maometano, le gusta llegar hasta el más o menos, ¿se entiende? Entonces, no, a ver, vinimos acá para ir más allá, siempre ir más allá, hasta que nos apropiemos de nuestra luz y ahí como humanidad podamos crear el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. ¿Vale? Que es, algún día les voy a hablar, el conflicto entre Lucifer y los otros, ¿no? Que estamos en esa era, ¿no? Lucifer diciendo, si yo ya soy Dios, ¿por qué tengo que hacer un viaje? Yo no tengo que hacer ningún viaje. Así, demostrarnos, le dijeron. Y ahí bajó la tierra. Demostrarnos que vos podés crear el cielo en la tierra. No lo estamos logrando. No lo estamos logrando. ¿Vale? Pero eso lo empecemos a crear en tu casa. En tu interior primero. Con tu pareja después. Con tus hijos después. Con tus amigos. Y ya ahí cada uno va creando en su propia esfera. Lo interesante de esto es que nos ayuda a llevar la biodecodificación a algo más allá. ¿Sí? Porque si no, todo te empieza limitado. O sea, todo esto empezó de una manera, yo empecé a enseñar biodecodificación porque mis amigos de biodecodificación, mis compañeros me decían, che, ¿y a vos por qué te va bien? Y yo empecé biodecodificación y me separé, perdí mi empleo. Y no, porque yo lo que hago es un camino interno, espiritual. Uso la biodecodificación como algo para liberarme. Bueno, pero ¿por qué no nos enseña esta parte cuántica? Bueno, empiezo a enseñar. Pero siempre, si me dedico a algo, tengo que llevarlo más allá. Entonces empiezan a aparecer conocimientos que nos ayudan a decodificar mucho más rápido, mucho más preciso, ¿sí? Y algo que puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera, si hasta a mí me sale. Que yo en un punto tuve que hasta dormir en la calle, de la no plata que tenía, de lo pobre que era, ¿se entiende? Me habían echado a todos lados. Tuve mi noche oscura, ¿sí? Me morí, ¿sí? Tuve una depresión que me llevó a morir. Es decir, no es que yo te estoy diciendo esto de un lugar, che, pero vos, ¿qué onda? No, yo la pasé re mal, loco, ¿me entiendes? Yo estuve ahí, vení y me contás, che, sí, te entiendo, porque yo soy padre y tengo las mismas historias, ¿sí? Tengo los mismos desafíos. Por eso a mí me interesa, no el que ya está también, viste, en una situación, me interesa que esto pueda llegar a todos, que cualquier persona lo pueda aplicar en su vida. Entonces, cuando ya vamos a ver cómo piensa la mente universal y que esto solamente lo podemos encontrar en lo que nos dicen las culturas antiguas, no lo podemos encontrar en la ciencia, ¿sí? Cómo piensa Dios, cómo piensa el universo, no lo podemos encontrar ahí, porque se están contradiciendo todo el tiempo, pero sí lo podemos encontrar acá, porque acá no se contradice. Es como algo que cuando vos lo empezás a escuchar decís, tienes razón, porque es tu vida todos los días, ¿vale? Entonces, está el alma, está Antarababas, este es el enemigo que luego lo puedo convertir en aliado, pero hay un viaje hasta ahí, hay un viaje. Primero tenés que cazar, primero tenés que aprender cuáles son sus trucos, ¿me entendés? A ver cuál es el truco del ego en mí, de la entidad egoica en mí, a ver qué es lo que hace
para controlar mi vida. Entonces tú te pones de cazador primero. Luego lo atrapas, lo vences y lo usas si querés. ¿Por qué? Porque el ego es alguien que no para, tiene mucha fuerza. A ver, tu mente no para, ¿sí? No para, está todo el tiempo trabajando. Bueno, ¿por qué no lo pones a trabajar ese empleado en algo que vos quieras? Es un buen empleado. Un empleado que no pare de trabajar todo el día. Ay, ¿por qué no lo pongo a trabajar para mi abundancia, para conseguir esto? Bueno, pero primero hay que vencerlo, ¿sí? Y luego te apropias de esa fuerza que antes usaba él. Entonces termina siendo el que te marca el polo negativo por el cual puedo ir al positivo. Bueno, cosa que después vamos a hablar, ¿sí? Pueden ver otros videos que tenemos ahí en la escuela o ya podemos juntarnos otro día a hablar de eso, ¿no? Bien, acá entramos los transpersonales. Y esto es muy interesante porque es el viaje del alma de cualquiera que esté en esta encarnación. ¿Vale? Esto es lo que nos dice. Entonces tenemos Antarabhabas y tenemos nuestra alma. Tiene que atravesar, tiene una estructura que es como un mandala. Para eso están los mandalas. Los mandalas nos muestran la estructura que se va anudando. Che, ¿les interesa? ¿Viene bien hasta ahí? ¿Sí? Bien, perfecto. Si les interesa, seguimos. Bien. Si no, soy cordobés, les puedo contar un chiste. Pasamos a hacer un estándar o algo así. Bueno, esto es muy importante porque yo te voy a dar unas pequeñas reglas, unas pequeñas cuestiones para empezar a despertar de la hipnosis. ¿Vale? Ya te presenté de que el que logra cosas en el universo, ¿sí?, es un personaje que tengo que encarnar. Ese es el héroe o la heroína. Es decir, tiene que atravesar cosas para llegar a eso. Buda es el hijo de un rey. ¿Sí? El tipo le daban de comer en la boca, tenía un harén. ¿Sí? Él tiene que renunciar a eso para hacer todo el camino hasta volver a conseguirlo. Por eso Jesús a algunos les decía, no, vos vende todo. Porque ¿a quién le decía? Al que no lo había conseguido por motus propios. Se lo decía el que era el hijo de, ¿me entendés? Ah, vos sos hijo de, no, vende todo y empezá de cero y logralo, convertite en el héroe. Pero por otro lado, cuando le hacían regalos lujosos, él lo aceptaba. Es decir, hay una diferencia ahí. Es decir, yo tengo que leer y ver que en realidad le decía que vendan a los que eran los hijos de. Igual que Buda, dice, yo no voy a permitir de que yo sea el Buda porque soy el hijo de Bodhisattva. ¿Sí? Yo me tengo que ganar ser Buda. ¿Ven la diferencia y ven cómo hay cuestiones que en nuestro mundo, por ser hijo de, no va? La realeza era el que creaba realidad propia. Ahora es el hijo de. ¿Me entendés? Esas son las cuestiones que antes que se han ido desviando en la humanidad. Bueno, yo también me desvío. Bueno, el alma, tu verdadero ser, ¿qué es lo que tenemos que descubrir? Que, ojo, todos los maestros te dicen todo lo que no es para que tú lo descubras. Es decir, que yo necesito todo lo que no para conocerme. Buda dice, ¿qué es el estado de iluminación? Es el no sufrimiento. Ah, pero te pregunté qué era y te dice lo que no. ¿Se entiende? Para reconocer tengo que conocer lo que no. Ante eso, el alma va a pasar por dos esferas, que tengo que apropiar mi realidad de estas dos esferas. Una de las esferas, ¿sí?, o de las éticas, también se le puede decir, de las cosas que yo tengo que saber manejar y apropiarme en mi vida, es la esfera de las relaciones. Tú puedes entrar a tu árbol genealógico para ver, che, ¿cómo están las relaciones en el clan? ¿Hay amor o no hay amor? No, estuvieron juntos para siempre y se murieron juntos, eso no es amor. Te estoy diciendo si brillaron, ¿me entendés? Si hubo amor, pasión, brillo. Por eso hicimos todo un plenario para explicar que el amor tiene 6 conceptos diferentes. Ah, entonces tengo que ver qué es verdadero amor. ¿Sí? Hay 6 tipos de amor diferentes, clasificados también por los maestros. Entonces tenemos el tema de las relaciones. En el árbol, la persona viene,
o por un conflicto con las relaciones, la relación con la hija, la relación con el marido, las relaciones, ¿sí? Y los bienes, que vendría a ser lo material, la mente conectada a lo material. Vos querés un auto y estás desconectado de ese auto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en tu mente te dice, no, este auto se va a conseguir con mucho trabajo, con esto es imposible. O vos tenés un concepto que heredado que dice, no, si vos manejás ese auto, sos un garca, sos un traficante, ¿se entiende? Lo hiciste cagando a alguien, ¿no? Hay un conflicto mental que te aleja del objeto, ¿sí? Cuántico que es un auto. Entonces, tengo que lograr conectar mi mente con los objetos también. Y en eso también va el cuerpo, ¿sí? Entonces, siempre los desafíos son de dos cosas. Puedo yo entrar a ver mi árbol genealógico, sí tener idea de fechas, nombres y todo eso, viendo, a ver, che, porque yo tengo el ADN de todos, ¿vale? Entonces, ¿cómo está el tema de la abundancia en mi clan? ¿Cómo está el tema con los bienes? ¿Cómo se relacionaban con los bienes? ¿Qué pensaban? ¿Qué había en su mente? Y de esto, ¿qué está gobernando en mí? Para yo poder ver que esto es lo que no, como hace Buda. ¿Se entiende? Y las relaciones, ¿cómo eran las relaciones? ¿Cómo eran las parejas? ¿Cuál fue la experiencia de mamá? ¿Cuál fue la experiencia de las abuelas? ¿Cuál fue la experiencia de los abuelos? ¿Hubo amor o no hubo amor ahí? Y sobre todo hay que ver si hubo obligación en las relaciones. ¿Sí? Y luego no sabemos por qué sentimos culpa. Porque tenemos un programa que dice, por ejemplo, vos para ser buena madre, lo que tenés que hacer es esto. Y si no lo haces, tu mente te hace sentir culpable. Porque no estás haciendo algo que te mandó alguien. Que no fuiste vos. ¿Se entiende? O en la sociedad, o tu mamá, o tus ancestros. Entonces, dos esferas. Yo ya puedo ver mis ancestros desde ahí. Porque acuérdate que Antarababa usa, ¿no es cierto?, lo que yo vengo a hacer al clan y mis ancestros. Y después de eso, Antarababa, tu ego, para alejarte de tus objetivos, va a actuar y te va a hacer actuar 3 personajes y nada más que 3 personajes. Eso te simplifica la vida. Te simplifica la vida porque ya las historias ya las conoces, ¿vale? Las historias son siempre las mismas. O hay una víctima, o hay un salvador, o hay un victimario. Y el ego nuestro nos hace actuar eso. Víctima, victimario, salvador. Víctima, victimario, salvador. Yo puedo empezar a entender, a ver qué estoy actuando. ¿Qué me está haciendo actuar mi entidad egoica? ¿Estoy hablando desde la víctima en mí? ¿O estoy hablando desde el salvador? El salvador es un lugar muy egoico, ¿sí? Porque tú para salvar a alguien en tu universo necesitas víctimas. Por eso los salvadores crean víctimas. ¿Sí? Y que, ojo, que Jesús nunca se presentó como el Salvador. ¿Sí? El Salvador es un paradigma. ¿Quién es antes el Salvador en la humanidad? Era la religión. ¿Sí? Eso se llama Salvador antiguo. ¿Quién es el nuevo Salvador? ¿Quién es el que ahora nos va a salvar supuestamente? La ciencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay uno que es el victimario. A ese, la humanidad creó todo un paradigma llamado política. Entonces las guerras fueron el 97% religiosas, pero porque siempre, y esto puede estudiar historia, se han unido el victimario con el salvador. Antes, ¿no es cierto?, el político se escudaba en la religión y ahora se escuda en la ciencia, que es el salvador moderno. Los dos necesitan que estés necesitado, porque si no ellos no existen, no pueden existir. Si vos te sanás solo, si vos te salvas solo, no pueden existir ellos. Por eso, en la hipnosis de ellos, ¿sí?, es imposible que vos te puedas sanar solo. Porque si no, ellos no tienen gollete.
no existen. ¿Se entiende? Y la política es el amo, como te decía. Va a pelear a muerte por conservar el poder. Ahora, ¿cómo se vence a un amo? La víctima peleando a muerte por salir del papel de víctima. Internamente. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver que en el clan, y tú dices, uy, yo estoy siempre actuando la salvadora, y por eso después esa persona que siempre trato de salvar, después me crucifica. Ah, sí, porque es un mito, mirá. Siempre que te pongas de salvadora, la víctima a la que tratas de salvar te va a crucificar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, muchas veces viene la consulta a la víctima y después me dice, ya te lo voy a mandar yo al victimario para que vos me lo cambies, ¿sí? Porque yo lo tengo que cambiar, ¿vale? No lo cambia Dios, que yo le digo, a ver, señora, señor, Dios no se preocupa por ese que está al lado tuyo, por esa que está al lado tuyo. No lo intenta cambiar, lo acepta, ¿se entiende? Está para ahí para algo, cree, de última, ¿sí? ¿Por qué lo va a cambiar vos? ¿Quién sos? ¿Se entiende? ¿Querés cambiar a otra persona? A ver, ni Dios se mete en eso, te deja el libre albedrío, ¿no? Y lo querés cambiar al otro. Te pones de salvador. Entonces, cuando viene después la víctima, me lo manda el salvador a la consulta, al victimario, al supuesto victimario, y dice, no, pero si yo lo que hago es para su bien. Yo lo que estoy haciendo es para salvarla, porque ella necesita esto, yo sé lo que ella necesita. Entonces todo es como algo nebuloso. Al final nunca se sienta. A ver, Hitler. ¿Cuál es el discurso de Hitler? ¿De qué se pone Hitler? Hitler, su discurso es el del Salvador. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos da ese poder? El conocimiento. O sea que Hitler en realidad, sí, Hitler es socialista. ¿Vale? Que necesita dos, porque si no, no existe. Es decir, la política y la ciencia nos necesitan necesitados. Por eso nunca va a funcionar. Porque es fallido el programa. El programa está fallido. Acordate de que la política se basaba en la pistis. ¿Se entiende? Es decir, yo tenía que demostrar con mi vida que mi vida era luminosa. Y si mi vida era luminosa y yo todo lo que decía lo podía hacer, ese podía dirigir un pueblo. Pero si algo hacen los políticos es que dicen una cosa y hacen otra. ¿Se entiende? Y si algo hacen los políticos es no hacerse cargo de absolutamente nada. ¿Se entiende? Entonces eso ya es un despertar. Ya ahora cuando escucho las noticias vas a empezar a darte cuenta de que el otro te quiere hipnotizar. Y ya con eso salís de la hipnosis. Como te decía, en el momento en que vos le decís al hipnotizado, che, en realidad nos estamos riendo todo de vos porque te hipnoticé y yo te hice de que cuando yo diga, yo haga esta señal, vos hagas esto, entonces cuando yo hacía esto, todos miraban al que el otro hacía así porque lo había programado. ¿Y cuánto dura la hipnosis esa? Hasta que yo le digo, le doy el saber, che, eso lo estás haciendo porque yo te lo puse ahí. Ah, joder. Y si ahora me pica, ahora yo no lo hago. Yo decido no hacerlo y después se termina la picazón. Es el estado de hipnosis. ¿Vale? Es el estado de hipnosis. Y nosotros estamos hipnotizados. Para eso están los medios. ¿Vale? Entonces te dicen, si usted tiene más de 40 años y empieza a sentirse agitación, usted tiene EPOC. Listo, te programaron. Entonces, se te pasó el colectivo, lo corriste, che, me ando agitando un poco. ¿Me entiendes? Bueno, anda al doctor, que te va a decir de qué estás enfermo. No, usted tiene EPOC, pero no se preocupe, acá tenemos y le vendemos ya le tenemos preparada la medicación, no se preocupe, ¿vale? Entonces, estamos pensando de que alguien que está en el discurso del amo, que está siendo amo, te va a querer a vos sano. ¿Por qué te va a querer sano? El amo siempre va a pelear a muerte y va a hacer lo que sea para conservar el poder. Lo que sea, pelea a muerte. Mira la historia de la humanidad.
Entonces, la autosanación pasa por un viaje. Un viaje en donde, ¿qué vamos a descubrir? Lo que no. Lo que no somos nosotros, primero. ¿Sí? Porque si no, ¿cuál es el error que solemos cometer? Y yo te lo digo porque lo cometí muchísimos años, es simplemente creerme la luz porque me dijeron de que yo soy luz. Entonces hago lo mismo que Lucifer. ¿Se entiende? Porque yo ya soy luz, no tengo que hacer nada. Pero no lo podía demostrar con mi vida. Mi pareja era un desastre, mi economía era un desastre, mi salud era un desastre. ¿Sí? Pero no hacía nada porque yo ya soy luz, simplemente me voy a levantar, voy a hacer mis afirmaciones, voy a hacer la práctica, pero no hago el viaje, no me salgo del borde que me ha dictado la sociedad, mi familia, lo que sea. Y esto no tiene nada que ver con pelearse, sino que el entrelazamiento cuántico habla de que, por ejemplo, tú empiezas a brillar y lo que sucede es que el otro empieza a contagiarse de tu brillo, empieza a tener ganas. Es una lógica que se llama lógica de contagio, que puede ser porque lo que emano contagia al otro, ¿se entiende? Porque lo que emano, lo que ya soy, no es mi ego, es otra cosa, es lo que le pasaba a estos grandes iluminados, ¿no? Entraban a un lugar y ya emanaban, porque ya eran, ¿sí? Pero eran porque hacen todo un viaje. Los viajes de los iniciados son hermosos, son viajes, ¿sí? Es decir, atraviesan conflicto, atraviesan cosas, van atravesando cosas para llegar a ser. Ninguno de ellos era simplemente por título, ¿se entiende? Lo tengo que demostrar, tenían que hacer el viaje, porque eso te dice todo mito. Entonces yo empiezo a brillar, empiezo a emanar, ¿sí? O quizás lo que hago es que hiervo, es decir, tengo un hervor, es una persona apasionada por lo que hace, entonces también brilla por ese fuego interno que al hacer eso que tanto te gusta, es tu propósito, hay algo que te encanta hacer y cuando haces eso hervís por dentro, ¿me entendés? Y eso se enciende y el otro se contagia. Y eso aparece algo y aparece una enfermedad, por ejemplo. Y la enfermedad te está diciendo que por donde vos venís pensando, hablando y sintiendo, no es así. Entonces, ¿qué hago? Procedimiento. Me tengo que enterar de que me enfermo. Y después eso me va a decir qué tengo que dejar de hacer, lo que no, y lo que tengo que hacer. Va de vuelta. Me tengo que enterar de lo que no. ¿Sí? Y luego tengo que empezar a hacer lo que yo decida que sí es. Gracias. ¿De dónde viene esto? De la famosa frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Frase que está dicha en arameo galilaico y en griego. Entonces la vamos a traducir bien, ¿sí? Así no nos comemos de que en realidad lo que dijo fue eso, ¿sí? Conoceréis la aletheia, dijo en la primera frase. ¿Qué es aletheia? Aletheia significa verdad oculta. La aletheia era algo que era eso, ¿qué es lo que me está gobernando? Che, hay algo que está ahí, ¿sí? Que los psicoanalistas buscan, ¿no? Que el biodecodificador busca esa verdad oculta. ¿Qué es lo que te está gobernando? La verdad de lo que no eres tú. La verdad oculta. Otra traducción es verdad oculta que debe de ser desocultada. O sea, es algo que hay que desocultar. Ah, resulta que entonces yo tengo esta enfermedad porque heredo tal conflicto. Eso es aletheia, desocultar. Eso significa que yo puedo separar en mí lo que no. Pero la frase dice, y la verdad os hará libre. Y esa es la más importante también. O sea, las dos son necesarias. Tengo que conocer la verdad oculta, pero también hay algo que yo tengo que es otra verdad, que esa es la que me va a hacer libre después de que yo conozco la verdad oculta. ¿Me siguen? Porque es un procedimiento.
Yo te lo explico y después hay que aplicarlo. Cuando hay algo que es fácil de explicar, es difícil de aplicar. Es decir, mañana vamos a estar haciendo lo mismo, vamos a hacer los mismos huevones que somos todos los días, pero por lo menos por este rato somos un poco más conscientes, ¿vale? Por eso está bueno, digamos, que lo que es lindo de la escuela es que estamos todo el tiempo charlando y hablando y nos mantiene un poquito más despierto todo el día, ¿no? Bien. Y la verdad os hará libre. Usa la palabra emuná. Y emuná significa diferentes traducciones, porque emuná significa varias cosas, ¿sí? Una de las traducciones es nueva verdad que doy fe. Y ya sabemos que dar fe es acciones, ¿vale? Es decir, voy a conocer una verdad oculta y luego una nueva verdad que está basada en hacer cosas, me va a hacer libre, ¿sí? O emuná como emanar una nueva verdad, ¿sí? Es decir, conoceréis una verdad oculta, me doy cuenta que esto no es mío, es de mi padre, es del clan, es del proyecto Sentido, es de esto, es de algo que me pasó cuando era chica, ¿se entiende? De eso oculto, eso es lo que no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Antes nosotros decíamos, de eso oculto, y después nos justificábamos. No, lo que pasa es que ya está, yo ya sé la verdad oculta, a mí no me sale tener esto porque lo heredé. Listo, estoy justificada, no me va a salir, ¿entiendes? Entonces me justifico de que vivo eso por lo que heredé. No, justamente es para que no te justifiques, que luego tenés que emanar lo que sí, a través de las acciones. Y emanar, emuná, también es útero. Por eso, una cosa, la primera frase es masculina, tengo que tener un conocimiento mental nuevo, y la segunda frase es femenina. Me tengo que convertir en el útero, en la parte femenina, que va a emanar eso. Es decir, tengo que poner el cuerpo. Y es ahí donde generalmente nos frenamos, ¿sí? En poner el cuerpo. Pero bueno, la idea de todo esto es hacer un viaje. Hacer un viaje. Empieza el viaje. Y recuerda eso, ¿sí? De las cosas básicas que tú puedas sacar de esto. En donde podamos empoderarnos. Entender que venimos acá a apropiarnos de nuestra vida. Apropiarnos de lo que emanamos. Porque ahora, si ustedes recuerdan, cuando le cité a Bardo Todol dice de que el ego tiene un olor. ¿Sí? Que lo emanas. ¿Por qué el hindú usa esto? Que tiene un olor. Viste que para ellos son re importantes los olores, ¿no? Porque dicen, vos olés a algo, ¿sí? Esta huele a víctima, este huele a salvador. ¿Se entiende? Es como un olor que tengo. Y como yo huelo a eso, no me doy cuenta que huelo a eso. Porque es tu olor a chivo, ¿me entendés? Tenés el olor a chivo y decís, che, ¿tenés olor a chivo? ¿Sí? No me he dado cuenta. Tenés que hacer esto para darte cuenta, darte un... ¿No es cierto? Tenés razón, ahora me doy cuenta que huelo. ¿Vale? Entonces el ego es algo que, como cargamos con eso, no nos damos cuenta que es un olor. ¿Y por qué usan olor? Porque ese olor atrae a los depredadores. Situaciones, personas. Entonces, ante tu jefe, ¿qué actuó? ¿Me entendés? La víctima, el niño quizás, la niña. ¿Me entendés? Y siempre actuó la misma escena que actuó mi ancestro, o que actuó mi padre, o que yo actúe ante mi padre. ¿Se entiende? Entonces no logro ese objetivo que yo quiero porque estoy actuando lo mismo. Y me tengo que dar cuenta de ese olor. Ese sería el eteya para los hindúes, ¿no? Darme cuenta qué estoy oliendo. Y eso me voy a dar cuenta cuando hablo, me voy a dar cuenta cuando en las acciones de los demás, lo que estoy generando en el universo. Es decir, que el universo ahora ya no hay ni bendición ni maldición, todo es desafío. Entonces aparece una situación, esto lo creé yo. ¿Desde dónde lo creé? ¿Qué vengo pensando? ¿Qué vengo haciendo? Esto me está diciendo que estoy oliendo a desvalorización. Bien, ¿quién se desvalorizó en mi clan? ¿Qué se sintió desvalorizada? ¿Qué se sintió desvalorizado? ¿De dónde viene este olor? Me tengo que vaciar de este olor para oler a lo que yo quiero oler. ¿Me siguen? Entonces, como es nuestro olor, es nuestro ego, es con el que vos vivís todos los días, el que te está secando el cerebro todos los días, ¿sí? El mono lobo que habla todo el tiempo, no se calla, ¿sí?
Por eso es tan fuerte esto del ego, que el ser humano lo que busca es callar la mente yendo a estados de vibración más baja. Es decir, por eso es que después el ser humano, vos decís, bueno, necesito ir de joda y alzarme un pedo overo para callar mi diálogo interno. O sea, o me aturdo, de alguna manera necesito algo que me calle el diálogo interno. ¿Sí? Que está bien, es lo que estaba buscando, descansar un poco del aturdimiento mental. Pero hay otras maneras, sin tener que bajar tu nivel de vibración, ¿sí? Que, ojo, esto no te dice de que, a ver, Jesús, ¿sí? Jesús le gustaba mucho la fiesta. En la Biblia sale. Cuando él dice, ustedes a Juan, o sea, de Juan de Bautista, se quejaban porque era una asceta. Que si vos lees la historia de Buda, Buda fue 7 años asceta y después dijo, che, este no es el camino. Él dice, che, este no es el camino. ¿Vale? Esto de ser asceta no es el camino porque ya llegué a lo máximo. Él cuenta de que le duele el trasero porque ya está tan flaco que le duele el trasero y dice, che, más de esto no voy a llegar. Y todos los que fueron ascetas no llegaron más de esto. Acá no está el camino. Y no me siento ni iluminado ni transformado. Por acá no es. Y abandona el ascetismo. Por lo cual se enojan los monjes y no lo siguen más, que después lo van a buscar. Son cosas que por ahí te venden, de que tenés que, ¿me entendés?, ser una asceta y a ver, nunca fue así. Entonces dice, ustedes se quejaban de Juan, que era una asceta, y a mí me decían bebedor y comelón. ¿Sí? Los dos. Buda, ¿sí?, la última comida es cerdo. Se da una empacinada de cerdo. Los maestros te dicen, el cuerpo está ahí para usarlo. Vos tenés que devolver tu cuerpo usado. ¿Se entiende? Vos tenés que devolver tu vida bien gastada. ¿Te das cuenta que es un concepto diferente a no tengo que gastar mi vida? ¿Vale? La vida se la devuelve así. Toma, Dios, me diste vida, acá te la vuelvo. Toma, bien usada. No es que comprar la Ferrari y la tenés estacionada y la lija y la limpia, usted no la usa nunca. ¿Me entendés? Pero nos han vendido lo otro porque hemos creído en los que nos han dicho las historias de una forma en la que nos mantiene en esclavos, en víctimas. ¿Se entiende? El Papa dijo la otra vez que el dinero es la caca del diablo. Se le llenó el Vaticano de mierda, loco. ¿Me entendés? ¿Cómo va a ser algo tan incoherente? A ver, no, el dinero es la caca del diablo, che, se te llenó de mierda el Vaticano. ¿Me entiendes? Y vos fíjate que, ¿qué pasa? A partir de 2012, todo el poder de creación del ser humano aumentó por algo que se llama plasma. Hay más plasma, entonces todo se acelera, se amplifica. Y por eso es tan importante que todos hagamos caminos internos, ¿no es cierto? Por eso mucha de la humanidad está interesada, porque ahora las cuestiones se crean ahí nomás. Entonces, por ejemplo, el Papa dice, no, porque cuando subió dijo, yo lo que voy a hacer es dar el dinero a los pobres. Después no cumplió con su palabra. ¿Y qué pasó? Cayó un rayo. ¿Sí? En el Vaticano. O en una iglesia que se les quemó. ¿Sí? ¿Por qué fue eso? Porque en el universo hay una ley a los que no cumplen la palabra. Mala suerte. ¿Se entiende? Vos cuando estás hablando, estás dándoles órdenes al universo. Si yo digo, voy a hacer esto, pistis. Si yo digo que voy a hacer esto, tengo que cumplir mi palabra. Pero a nadie le interesa cumplir la palabra. Para todos es algo, bueno, lo que pasa es que... Y no tenemos palabra para crear. Entonces, decir la afirmación y hacer cosas totalmente contrarias a lo que está diciendo tu afirmación, consigo la abundancia a través de vivir el propósito en mi vida, pero te sentás a esperar a que alguien te dé la oportunidad y no salís a buscar la oportunidad. ¿Sí? Y bueno, justamente. Bueno, entonces, el proceso de autosanación, de autoliberación, porque son palabras que están conectadas, liberación y sanación. ¿Por qué se tradujo? Porque soteria significa sanación y liberación. ¿Sí? Por tu pistis serás sanado o liberado.
Y luego te explica cómo funciona, ¿sí? Conoceréis una verdad oculta y tenés que emanar algo nuevo, ¿sí? Lo nuevo, lo que sí, tu verdadera luz, tu brillo, que se nota, ¿entendés? Se nota cuando hablas, se nota, lo emanás, ¿vale? Es decir, yo ya estoy haciendo, yo me estoy dirigiendo y con una cara de nada, ¿entendés? Entonces, no está emanando, te está faltando el brillo. Entonces son cuestiones en donde ya nos empezamos a descubrir lo que no, aleteia, y después emanar lo que sí. Y eso es lo que nos hace libre y nos da esa autosanación, que es un camino de uno en uno. Bueno, gente, espero que se hayan encontrado con lo que se querían encontrar, y si no se encontró lo que se querían que encontrar, buena suerte, ¿sí? Porque quizás que te picó un poquito algo y ahora digamos, la pucha madre, me voy a tener que hacer cargo de mi vida y voy a tener que hacer un viaje interno, ¿sí? Bien, gente, que os vaya bien bonito, muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de su vida para escucharme, para verme un rato ahí y gracias, la verdad que muy, muy agradecido. Gracias a todos estos que Pablo, que lo veo ahí, a Polo, que también los he visto en otros lugares, gracias por estar de vuelta ahí del otro lado, muchísimas gracias. Bueno, a la gente de la familia, a Miranda, a María Laura, Cecilia, ¿sí? Alejandra, Morgana, ¿sí? A todos. Muchísimas gracias por formar parte de esto que es tratar de ir más allá. Gracias. Chau, chau.